Bueno, bienvenidos jóvenes. Una vez más, por favor, enciendan sus cámaras, todos con las cámaras encendidas y deben mantener su cámara encendida todo el tiempo. Igual si está con... voy a compartir la pantalla para visualizar el leccionario. A ver, aquí tenemos tercero bachillerato A. Bueno, mientras tanto, jóvenes, les he consultado a las autoridades sobre el tema del proyecto de grado. Todavía no hay directrices nuevas para este año. Las que están vigentes, si es que se mantienen esas directrices, el Ministerio de Educación exonera del proyecto de grado a los estudiantes que tienen en su promedio general como mínimo 8 sobre 10. Entonces, bueno, esa es una buena noticia porque probablemente todos van a ser exonerados en ese proyecto, ¿no? Creo que será muy poco el estudiante que tenga menos de 8 en el promedio general, ¿no? Lo que incluye el promedio de participación estudiantil, tercero bachillerato, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pues por eso nos dijeron que estemos simplemente a la espera. Si el Ministerio de Educación da nuevas indicaciones, las asumiremos. A lo mejor este año el Ministerio diga, no, ahora todos tienen que hacer el proyecto de grado. Bueno, nosotros al menos ya tenemos el borrador del tema y sobre todo estamos practicando las normas APA, que eso nos va a facilitar un montón. Entonces, eso por el momento, jóvenes. Así que tenemos que estar a la espera. Por otra parte, no se les va a tomar aporte de este primer parcial, ya que es extremadamente corto. Entonces, ¿de dónde van a salir sus notas? Simplemente de las tareas y actividades que realicemos en estas semanas. Conmigo tienen una primera tarea que fue la infografía y hoy vamos a hacer una actividad aquí a través del chat de Zoom. Y con eso tendríamos 2 calificaciones. La siguiente calificación va a ser un ensayo que hoy día les voy a enviar para que hagan hasta la próxima semana. Esa sería su tercera calificación. Y así, entonces procuren hacerlos bien hecho y puntualmente para que todos tengan buenas notas. Atención a la lista. Alexander. Aarón. Presente. Carlos. Presente. Alejandro. María Belén. Presente. Listo. Luis. Presente, profe. Listo. Profe, le dije presente. Arroyo. Ahí Alejandro está, ya. Encienda la cámara, Alejandro, no la apague. Ciani. Presente. Listo, Ciani. Wendy. Wendy. Nicolás. Presente. Michael. Presente. Jesús. Presente. Carol. Presente. Jorge. Presente. Giordano. María José. Presente. Giordano no está, ¿no? Seguimos con Grace. Grace Mejía. Ahí a Giordano y está listo. Encienda la cámara, Giordano, no la apague. Grace Mejía no está. Ernesto. Presente. Melissa. Presente. Nayeli. Presente. Brian. Presente, profe. Michael. ¿Listo? Presente. Deyanira. Deyanira. Presente. Ya listo. Dylan. Dylan no ha podido conectarse hoy, ¿no? Doménica. Doménica. Ya listo. Seguimos con Yanela. Presente. Braulio. Braulio. Emilio. Caterine. Presente. Presente. Listo. Daniela. Presente. Laura. Presente. María Fernanda. Presente. Zinedine. Presente. Alessandro. Alessandro. Presente. Ya. ¿Está Braulio? Disculpe si me escucho. Profe. Bueno.
Braulio Rodríguez está con falta. ¿Está Braulio o no? Presente. Ah, ya, listo. Posligua Dylan está con falta. ¿Está presente o no? Ya, Dylan ha faltado. Grace Mejía está con falta. Wendy Chamorro llegó atrasada. La vi que entró atrasada. Wendy. Sí, mister, es que no sé qué le pasa al internet. Ya, ok. Listo. Bien, joven. Entonces, bueno, repito, ya que Wendy tampoco no estaba todavía. El proyecto de grado todavía estamos a la espera, porque y va a tocar pues realmente esperar la finalización del año para conocer los promedios de todos. Si el Ministerio de Educación mantiene la normativa del año pasado, los estudiantes que en su promedio general tienen más de 8 sobre 10 o más, van a ser exonerados del proyecto de grado, automáticamente tienen 10. Ese proyecto general... ¿Sumando todas las materias o por materia? No, ese proyecto es un promedio general de todo tercero bachillerato, sumado con básica superior, sumado más participación estudiantil, más primero y segundo de bachillerato, en fin, es el promedio general de todo. Entonces, si usted ahí obtiene un promedio de más de 8 o más, pues se exonera del proyecto de grado. Y si no, pues tendría que... Claro, graduado. Listo. Y otra cosa que en este parcial no se les va a tomar aporte, sino que solamente se van a calificar y sus notas van a salir de las tareas y actividades en general que realizamos acá. ¿Sí? Bien, jóvenes. Voy a iniciar introduciendo el tema del cual ustedes van a hacer el ensayo. El tema para su ensayo va a ser la revolución darwiniana. Darwiniana viene de Charles Darwin, la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, el tema es la revolución darwiniana y el ser humano como producto de la evolución. Ese es su tema. Entonces, en esta clase yo quiero introducir brevemente el tema y luego, pues, darle las directrices para la realización del ensayo. Bien, ¿qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan Charles Darwin? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Científico. Bien. Que viene aquí a Ecuador, en las Islas Galápagos. Bien, las Islas Galápagos, él estuvo ahí hizo muchos estudios. Investigó de los pinzones. Eso, investigó estas aves de las Islas Galápagos que se llaman los pinzones. Las Fíjate, adaptaciones. ¿qué cosa? Las adaptaciones y la evolución. Eso, muy bien. Él investigó las adaptaciones que las especies hacían para la... Selección natural. ¿Qué más? La selección natural. Bien, Giordano, muy bien. La selección natural de las especies. Es decir, que existe en la naturaleza esta selección natural que permite que las especies se reproduzcan, subsistan y se perpetúen en la existencia en el planeta Tierra. Muy bien. Entonces, Charles Darwin es un nombre asociado prácticamente a la gran teoría de la evolución. Charles Darwin, recordemos que era un gran investigador y un gran explorador. Él tuvo esa iniciativa que me parece increíble, ¿no? De viajar por todo el mundo en barco, en un viaje que no es de un día ni de dos, jóvenes. Son semanas y meses viajando por el mar. Encontraban una isla, descubrían islas nuevas, llegaban a un continente nuevo, desembarcaban, se proveían de alimentos, de lo que podían, y mientras estaban ahí, investigaban. ¿Qué cosa investigaba Charles Darwin? Él sobre todo se fijaba en los animalitos y en las plantas, pero más sobre todo en los animales. ¿Y qué es lo que él investigaba? A Charles Darwin le llamaba poderosamente la atención el darse cuenta que cambiando de un país a otro, de un continente a otro, encontraba animalitos que en el continente o en el país anterior no habían, no existían. Entonces le llamaba la atención y se preguntaba, ¿por qué en estas tierras existen estos animales y no existen donde yo vivo o no existen en ese otro país?
Entonces, ahí él iba escribiendo sus teorías, sus hipótesis sobre este fenómeno que él observaba. Uno de los estudios más grandes y profundos que él hizo para consolidar su teoría fue en las Islas Galápagos. Charles Darwin llegó a nuestras hermosas Islas Galápagos que tenemos orgullosamente el Ecuador. Y cuando llegó a las Islas Galápagos, le llamó poderosamente la atención las diferentes especies que había. En especial, como dijo Yanela, los pinzones. ¿Sabe por qué? Porque Charles Darwin se dio cuenta que la distancia entre muchas de estas islas en Galápagos, pues era muy pequeña. Había que recorrer en pocos minutos en bote y ya estaba en otra isla. Entonces Charles Darwin, sin embargo, dijo, pero a ver, el pinzón, por ejemplo, que habita la isla Isabela, es diferente al que habita la isla Santa Cruz. Y el pinzón que habita la isla Santa Cruz es diferente al de la isla de Baltra. Y entonces él hacía dibujos de los pinzones, sobre todo de la parte del pico, y él se comenzaba a preguntar, ¿por qué el pico del pinzón, por ejemplo, de la isla Isabela, por qué es más fuerte y más grueso? ¿Y por qué el de la isla de acá es un pico mucho más finito? Y le llamó la atención eso y comenzó a investigar más a profundidad. Y en eso él se dio cuenta de un patrón que existía y era en cuanto a la alimentación. Y él pudo concluir de que de acuerdo al alimento que ingerían, si el fruto del cual se alimentan los pinzones en la isla Isabela, por ejemplo, es un fruto con cáscara más dura, más resistente, automáticamente esos pinzones, el pico lo tenían más fuerte, más grueso. ¿Para qué? Para poder romper la cáscara del fruto y alimentarse. Mientras que en la otra isla, donde el pinzón se alimentaba de frutos más blancos o de otro tipo de alimento, mucho más suave, más blanco, resulta que el pico del pinzón no era tan grueso, tan fuerte, sino que era mucho más delicado, mucho más finito. Y ahí entendió Charles Darwin entonces que las especies se adaptan de acuerdo a las necesidades de supervivencia. ¿Sí? Otra cosa, Charles Darwin observó las iguanas que existen en Galápagos, que son iguanas especialísimas. Obviamente Charles Darwin ya había visto iguanas en muchos otros lugares, porque las iguanas no es que hay solamente en Ecuador iguanas, ¿no? Hay en muchos otros lugares. Pero lo que le llamó la atención es que las iguanas de Galápagos, una eran de color negro sobre todo, y dos, sobre todo le llamó la atención que estas iguanas no eran terrestres, sino que eran marinas. Y le llamó la atención y se preguntó y no le dejaba dormir la curiosidad por qué las iguanas de Galápagos, en vez de vivir entre árboles, aquí en la parte donde hay tierra firme, estas iguanas preferían vivir y zambullirse en el mar. Entonces comenzó a investigar, haciendo estudio, conviviendo ahí prácticamente en medio de las iguanas, a ver qué hacen, cómo se alimentan, cómo viven, y él se dio cuenta que las iguanas marinas se zambullían a grandes profundidades, era para encontrar alimento en el océano, sobre todo algas, plancton, etcétera, estos alimentos que las iguanas acostumbran a extraer del suelo o del subsuelo marino. Entonces, ahí él se dio cuenta nuevamente, Charles Darwin, que efectivamente las especies se adaptan y evolucionan y su cuerpo adquiere características de acuerdo a las necesidades del medio ambiente donde ellos habitan. Otra cosa, observó las tortugas y le llamó poderosamente la atención en las famosas tortugas Galápagos. Es una belleza ver esas tortugas, las más grandes y longevas del mundo. Es increíble. Entonces él se dio cuenta de dos detalles. El primero, él se dio cuenta que las tortugas de una isla tenían el cuello mucho más largo que las tortugas de otra isla. Entonces dijo, ¿por qué? Si las dos islas están tan cerca, en esta isla las tortugas tienen cuellos de 20, de 25, 30 centímetros, cuellos largos, y en esta otra isla las tortugas apenas logran sacar la cabecita del caparazón porque su cuello es demasiado pequeñito. Y entonces comenzó a estudiar, a observar, a hacer anotaciones, y él se dio cuenta que en la tierra, en la isla, donde habían las tortugas de cuello largo, la vegetación era más alta.
y las tortugas para poder alimentarse tenían que estirar el cuello hasta lograr alcanzar las hojitas y poderse alimentar. Mientras que en las islas donde habían las tortugas de cuello pequeñito, resulta que la vegetación era muy bajita y prácticamente el alimento, las tortugas lo encontraban a ras de piso. No necesitaban estirar el cuello ni nada por el estilo. Entonces Charles Darwin se dio cuenta y dijo, una vez más estoy confirmando que las especies evolucionan y se adaptan a las necesidades de supervivencia del medio donde habitan. Y el segundo detalle que le llamó la atención en las tortugas, Charles Darwin, fue el siguiente. Al analizar el caparazón de la tortuga hembra y de la tortuga macho, se dio cuenta que el caparazón de la tortuga hembra, por la parte de abajo, era planita, y en cambio, el caparazón de la tortuga macho, en la parte de abajo, tenía una concavidad, ¿sí? Tenía una especie de hendidura. Era cóncavo el caparazón por la parte de abajo. Y entonces se preguntó Charles Darwin y dijo, pero ¿por qué este fenómeno? ¿Por qué la tortuga tiene el caparazón de una manera y el macho de la otra manera? Y se dio cuenta que era por la necesidad de la cópula, es decir, de la unión sexual de estos animalitos para que puedan reproducir la especie. Ya que la tortuga hembra es más pequeño, el cuerpo de la tortuga, el caparazón es más pequeñito, entonces el macho la cubría la tortuga y para poder copular, pues tenía esa hendidura en el caparazón, el macho en este caso. Entonces, jóvenes, de entre todos estos detalles, Charles Darwin elabora su famosa teoría de la evolución. Y bueno, uno se puede decir, bueno, profe, está bien, mientras Charles Darwin está hablando de los animalitos y todo bien, todo tranquilo, eso no hubiera sido ningún problema. Pero ¿cuál fue el mayor problema que enfrentó Charles Darwin? Fue en el momento en que él propuso como teoría que los seres humanos no siempre hemos sido así como somos ahora en este momento. Es decir, que el ser humano no ha escapado de la evolución. Es decir, que el ser humano también ha evolucionado y su cuerpo y su mente y todo su organismo se ha adaptado a las diferentes necesidades que ha tenido a lo largo de su vida para sobrevivir. Y ahí se comienza a plantear un gran problema, porque acuérdese que Charles Darwin pertenece siglos atrás, donde todavía la influencia y el poder de la religión, de la fe, de la iglesia, era muy fuerte. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia no nos dice que venimos del mono. La Biblia nos dice que venimos y que somos hijos de Dios. Y por tanto, la teoría de Darwin como que chocaba y contradecía y ahí generaba fricción y chispas con la teoría de la creación, la teoría creacionista. Entonces, eso representó un gran problema y ahí se dio una revolución biológica en el caso, sobre todo, aplicando la teoría de la evolución a los seres humanos. Más tarde, la Iglesia Católica especialmente se pronunció en el sentido científico sobre la teoría de la evolución y con Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, admitió que efectivamente los seres humanos cambian, evolucionan, se adaptan de acuerdo a las necesidades y a las circunstancias. No dijo, no aceptó, no dijo que el hombre viene del mono, eso no ha dicho todavía la Iglesia Católica, pero sí la Iglesia Católica se abre a ese cambio, a esa evolución que puede experimentar el ser humano a lo largo de su vida. Y no se diga, jóvenes, de una generación a otra, no se diga eso. Entonces, de ahí ha nacido entre la antropología católica, jóvenes, antropología cristiana, se maneja la siguiente teoría. Se afirma que si bien el ser humano, ojo, estoy hablando de antropología católica, que el ser humano bien no desciende del mono, porque el ser humano, mejor dicho, tiene una capacidad racional totalmente distinta, que lo hace diferente y superior a un mono o a un chimpancé. Sin embargo, la antropología católica acepta
que sí pudo haber evolucionado a partir de una rama de homínidos. Villanueva, ¿desea participar, decir algo? Villanueva. Es que mi hermanita movió aquí. Ya, ok. Bueno, entonces le decía que la antropología católica sí acepta que el ser humano pueda venir de una especie de homínidos, que en algún momento de la evolución, esta rama de homínidos, ¿sí? Esta como especie de simios, se separó del resto de simios que permanecieron dentro de la escala zoológica y evolucionó su cerebro, y especialmente el córtex frontal, que es el encargado de toda la actividad inteligente y racional humana, evolucionó de una manera superior. Incluso la masa cerebral aumentó en relación a los otros, a los simios, y se convirtió en un homínido diferente. Pronto, esa capacidad craneal y cerebral superior hizo que el ser humano aprenda a manejar herramientas. Y el día, jóvenes, que el ser humano aprendió a manejar una herramienta de piedra y con esa piedra comenzó a darle a un árbol hasta hacerlo caer a ese árbol para cosechar sus frutos, ese día el ser humano comenzó a convertirse en el rey de la naturaleza, porque aprendió a usar herramientas. Y así un tigre o un león puede ser 10 veces más fuerte que un ser humano, pero si el ser humano tiene en sus manos la herramienta, el ser humano es capaz de vencerlo a ese tigre, oso, león o lo que sea. Basta que fabrique una flecha o le ponga veneno en la punta de esa flecha, se la lanza al tigre o al león y el ser humano lo vence. Es decir, el uso de esa capacidad cerebral para crear herramientas, eso hizo que el ser humano se coloque en la cima de esta pirámide evolutiva, como el ser de alguna manera superior y que controla y que domina la naturaleza. Sí, entonces, jóvenes, este es la teoría de Charles Darwin aplicada al ser humano. Pero para finalizar, yo les quiero comentar que la teoría de Charles Darwin no ha quedado, como quien dice, en el olvido. Hoy en día, jóvenes, existe un historiador judío, les aconsejo que lo vean, lo lean o por lo menos lo escuchen en algún momento, se llama Yuval Harari. Yuval Harari, así se llama este famoso historiador judío, y él escribió un bestseller, un libro que se llama Sapiens, así se llama el libro que él escribió. Y él hace un análisis de la historia de la humanidad, donde prácticamente lo coloca al ser humano desde la edad de piedra, dice el ser humano, de simios a dioses. ¿Qué les parece esa relación? Dice Yuval Harari que el ser humano está destinado a convertirse, a evolucionar y a pasar de haber sido un simple simio en los orígenes de la evolución humana a convertirse en el futuro en un dios. Y según este pensador, pasarán los años, el ser humano seguirá evolucionando y a la final el ser humano tendrá que ser el dios de sí mismo, el que pueda salvarse y el que pueda curarse por medio de su ciencia y su tecnología. Yuval Harari dice que el ser humano, y esto lo podemos comprobar, al menos estamos en esos inicios, que pronto la humanidad intentará fusionarse con la máquina. Eso en películas ya lo hemos visto. Hoy en día todavía esto de aquí, que representa la tecnología, está fuera de nuestro cuerpo. Pero, dice Yuval Harari, Elon Musk, por ejemplo, el fundador de Tesla, ya está haciendo experimentos para implantar chips en el cerebro humano. Por ahora está haciendo experimentos con cerebros de animales, ya les ha colocado chips. ¿Y cuál es la idea? Llegar a conectar la máquina con el cerebro directamente, por medio de un chip. ¿Te imaginas tú poder tener conectado al cerebro humano directamente la computadora o tener conectado directamente al cerebro humano el internet con toda la cantidad de información que tenemos ahí? Eso, dice Yuval Harari, en el futuro representará un salto evolutivo sin parangón, es decir, sin comparación en la historia de la humanidad.
Pronto el ser humano comenzará a ser una nueva especie, dice Yuval Harari. El ser humano tendrá que convertirse en una nueva especie. El Homo sapiens ya quedará ya muy lejos en la historia, en los museos, y dará lugar a un nuevo ser humano, a una nueva especie, donde estará fusionada la mente con la máquina, la mente con la tecnología, la mente con el Internet. Actualmente eso todavía no se ha realizado, pero se está comenzando ya a realizar. El proyecto de Elon Musk, este genio y multimillonario magnate estadounidense, bueno, es estadounidense por nacionalización, él está desarrollando ya este proyecto de Neuralink para conectar cerebro con la computadora y con el Internet. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto, Daniela Santos? A ver, ¿qué nos dice Daniela? Daniela. Pues yo considero que el ser humano en sí mismo es un ser maravilloso y sobre todo por las capacidades que tiene para pensar y desarrollarse y evolucionar. Pero también siento que ese poder que se le ha dado está siendo mal utilizado muchas veces actualmente. Y creo que si sigue usando de forma incorrecta ese poder, en vez de causarse una mejor vida, lo que va a hacer es causar su propia destrucción. Correcto, bien, muy bien su criterio. Es bueno tener ese criterio, ver desde otro punto de vista también las cosas, y también es verdad lo que dice Daniela Santos. Cuando se crearon estos aparatitos, se los creó con la finalidad de que el ser humano tenga una vida más cómoda y tenga más tiempo, ojo, más tiempo para sí mismo, para descansar, para hacer las actividades que les gusta, para compartir en familia, para practicar deporte, para hacer ejercicio. Pero la pregunta es, desde que salieron estos aparatitos inteligentes, ¿el ser humano tiene más tiempo? Desde que estamos en clases online, debido a la pandemia, ¿usted tiene más tiempo o tiene menos tiempo? Entonces, miren, ahí como que se confirma el punto de vista de Daniela Santos. Y sin embargo, a pesar de que es verdad y todos lo sentimos y lo sufrimos, sin embargo, de alguna manera, esta evolución tecnológica es inevitable. ¿Cómo frenamos el avance tecnológico? Es prácticamente imposible. Bueno, quizá no hay que ser tan radicales en el lenguaje, no vamos a decir imposible, pero será muy difícil frenar ese avance tecnológico para alcanzar el equilibrio que se soñó cuando se inventó todo este tipo de tecnología, de aparatos, porque a la final puede terminar causándonos más daño que haciéndonos bien a la humanidad, como ustedes mismos lo han dicho. Ciani Cárdenas, ¿cuál es su criterio, Ciani? Con respecto a lo de unir la máquina con el hombre. Sí, a todo este tema que hemos estado hablando, la evolución del ser humano, las especies, unir la máquina en todo este sentido. Ya, al igual que Daniela, yo tampoco estaría de acuerdo porque, o sea, el hombre tiene una capacidad grande de aprender. Entonces, así como han estudiado para ser científicos, o sea, depender de una máquina no sería el chiste, sino que más bien seguir desarrollando la capacidad mental del hombre. Correcto. Porque ¿qué tal que algún día, como suceda en las películas, las máquinas, será que algún día, a ver, voy a lanzar la siguiente pregunta para todos, y luego yo pregunto a uno que otro su criterio. ¿Llegará algún momento a este paso en que la máquina supere al hombre? ¿Llegará algún momento en que un androide, a lo mejor superpoderoso, supere al hombre y la máquina se vuelva contra el hombre que es su creador? Así como, de alguna manera, cuando el hombre peca, el hombre se vuelve en contra de su creador. ¿No será que asimismo en el futuro, algún momento la máquina se vuelva contra el hombre? Pregunta a ver, vamos a escucharle. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. A Nayeli Núñez.
¿Qué opina usted, Nayeli, sobre esta pregunta? Voy a volver a repetir, es que me lo escucho muy bien. Ya, la pregunta es, ¿será que algún día la máquina va a superar al hombre? ¿Qué opina usted? ¿Y por qué? Yo creo que sí, porque la máquina puede llegar a ser superior porque tendría más información, sabría Ah, por- cómo superarnos y así destruir a la humanidad. Ya, bien, es su criterio, listo. La misma pregunta para Mafer Silva. A ver, María Fernanda, ¿cuál es su criterio sobre eso? O sea, es que precisamente para eso es que el hombre se ha preparado, ¿no? Porque a medida que hemos ido evolucionando, las personas se van preparando para crear estas maquinarias, ¿no? Y todo, se podría decir que todo lo que aprendió el hombre se lo transfieren a la máquina en el momento de crearlo. Entonces yo creo que si en algún momento, a medida que vamos evolucionando y vamos aprendiendo más cosas, esto también se va aplicando en la creación de estas maquinarias, yo creo que sí. Bien, muy bien, gracias por su criterio. A ver, vamos con Aarón Agurto. ¿Cuál es su criterio, Aarón? Yo pienso que, o sea, el ser humano no es perfecto, entonces por ende las creaciones de él tampoco. Entonces sí existiría la posibilidad de que la, la tecnología superior al humano, o sea, la robótica y todo eso, llegue a ser superior por el fallo del ser humano. No todo va a ser perfecto, entonces existirían fallos que de un momento a otro nos llegan a perjudicar. Ya, muy bien. A ver, seguimos con, vamos a ver a quién tenemos aquí. Deyanira Portilla. ¿Cuál es su opinión de Yanira? Yo creo que, hasta como han opinado todos mis compañeros, es verdad que a medida de que nosotros vamos evolucionando, las máquinas también, por lo de que si nosotros conseguimos más información, también iremos aplicándole a las máquinas la misma información. Y así las máquinas podrían dominar. Por la cantidad de información podría dominar la máquina. Miren, bueno, podría ser muy amplio el debate sobre este tema, jóvenes. Queda abierto. Eh, Creo que nosotros vamos a ser testigos, al menos en nuestra generación, por lo menos del inicio de esa revolución que se dará a nivel de la conexión entre máquina y ser humano. Entonces, vamos a ver qué es lo que le depara a la humanidad. Por otra parte, jóvenes, Stephen Hawking, siempre creo que he tocado este tema, no sé si es en este curso o en otro, pero Stephen Hawking siempre habló de la necesidad de que el ser humano tiene que pensar en convertirse en una especie superior, en una especie interplanetaria, porque el planeta Tierra tiene recursos finitos y además tiene una fecha de caducidad. Llegará un momento en que el planeta no va más y se terminará. Entonces, este científico dice que si la humanidad quiere sobrevivir como especie, tiene que pensar en volverse una especie eh, interplanetaria, al menos por ahora, que sea capaz de terraformar otros planetas o de crear hábitats para que la especie humana pueda subsistir en medio de todo eso. Entonces, bueno, es bonito, es interesante analizar todo lo que la ciencia nos enseña, nos dice, y de eso se trata justamente esta materia, ¿no? No quizá vamos a poder agotar a profundidad todos los contenidos, porque el tiempo es muy limitado, pero sobre todo el objetivo de esta materia es despertar en nosotros ese interés, esa curiosidad. ¿Por qué? Por el hecho de que la ciencia es capaz de transformar las vidas de todos los seres humanos. Lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo en adelante. Entonces, todo conocimiento científico que sea bien utilizado para la humanidad, pues bienvenido sea, hay que apoyarlo y hay que promover siempre esa ciencia.
Otro es el caso, por ejemplo, el hecho de la unión entre máquina y robots, aunque es una unión y al mismo tiempo no es una unión de pronto. Me refiero a la nanorobótica. Es decir, que hoy en día ya se están construyendo nanorobots, que son máquinas microscópicas prácticamente construidas con átomos y que en el futuro se espera que en una cápsula, como cuando usted se toma una pastillita que le duele la cabeza, ya de ese tamaño, en una cápsula, usted se ingiera esa cápsula y permite el ingreso de millones de nanorobots a su cuerpo y que estos nanorobots sean capaces de patrullar desde su cerebro hasta sus pies, patrullar toda su salud. Y estos nanorobots equipados con inteligencia artificial sean capaces de detectar virus y bacterias, que ni bien los ven, estos nanorobots le ayudarían al sistema inmunológico a eliminarlos a tiempo. ¿Qué le parece eso? Disponer de nanorobots que estén circulando por las venas de nuestro cuerpo, que si alguien tiene a lo mejor grasa en las venas y de pronto va a sufrir un infarto en las arterias y va a sufrir un infarto, estas maquinitas microscópicas sean capaces de limpiar esas arterias del corazón, sean capaces de limpiar esas venas que están taponadas a lo mejor de grasas, o sean capaces de demoler los cálculos que algunas personas tienen en los riñones, en la vesícula, y de esa manera curarlo al ser humano. Es algo increíble y se están dando pasos gigantescos a nivel de la nanorobótica. Es otro de los grandes campos también de desarrollo de la humanidad. Muy bien. A ver, Harold nos dice aquí, una máquina no sentirá lo mismo que el ser humano. La máquina carece de los sentimientos y de la imaginación. Bueno, habría que ver si de pronto en el futuro esta variable de la imaginación, ¿no será que la máquina también pueda desarrollar cierta imaginación y tomar decisiones por sí misma? Por ejemplo, los autos, claro, los automóviles o los carros autónomos que se manejan por medio de GPS, ya existen esos carros. Obviamente no en el mercado, no están a la venta de todo el mundo, pero se hacen experimentos ya, en el cual el vehículo el autónomo que va sin chofer, que va sin nada por una calle, tiene que tomar ciertas decisiones. Como por ejemplo, si detecta a través de las cámaras que la luz del semáforo está en amarillo, la decisión que toma el vehículo es comenzar a detenerse y frenar y no pasarse la luz en rojo. El dilema sería, ¿qué decisión tomaría ese vehículo si de repente al frente se le cruza un niño y la única opción o alternativa que tiene es girar a la derecha, pero a la derecha está un anciano? Y si gira a la izquierda está una señora embarazada. ¿Qué decisión tomaría el vehículo autónomo? ¿Verdad que sería una decisión muy complicada? O quizás sería una decisión muy fría el vehículo. Se lo programa para que tome esta decisión y listo. O usted y yo como seres humanos, ¿qué decisión tomaríamos si fuéramos ese chofer? ¿No? Jorge, ya se nos va a cerrar Zoom. Si puedes, envíamelo nuevamente al comentario. Igual lo voy a copiar y pegar, ¿sí? Para comentar esta parte. Ya, nos volvemos a unir con el mismo link, jóvenes, ¿sí?